¿Qué tal, colegas? Bienvenidos a esta revisión. Hoy nos vamos a meter de lleno en un tema que es, de verdad, de los más rentables para el EUNACOM, las pruebas de tamizaje y diagnósticas. Vamos a desglosar los conceptos clave, esos que necesitan dominar para asegurar esos puntos. Y bueno, esta es la pregunta del millón, ¿no? Porque para el examen no es suficiente con saberse las fórmulas de memoria. Lo que de verdad importa es entender la lógica clínica que hay detrás de cada número, para poder aplicarla rápido y bien cuando el tiempo apremia. Y justamente a eso vamos. Esta va a ser nuestra hoja de ruta, 6 puntos, directos al grano. Vamos a partir con la diferencia fundamental entre tamizaje y diagnóstico. Después nos metemos a los cálculos que hay que saber sí o sí. Luego, ojo, la variable que lo cambia todo, la prevalencia. Veremos unas herramientas un poco más avanzadas, las trampas clásicas que aparecen en las preguntas y, por supuesto, cerramos con un resumen de oro para el EUNACOM. Muy bien, entremos en materia. La primera gran distinción, la base de todo esto, es entender que no todas las pruebas médicas sirven para lo mismo. O sea, una cosa es salir a pescar una enfermedad y otra muy distinta es confirmar que el pez ya picó al anzuelo. Y esta tabla lo deja clarísimo. Fíjense, el tamizaje o por screening se aplica a gente sana, asintomática, para ver si hay algún sospechoso. Piensen en un PAP, una mamografía. Por eso, lo que más nos importa es una alta sensibilidad. No queremos que se nos escape nadie, ¿cierto? En cambio, la prueba diagnóstica, como una biopsia por ejemplo, se usa en alguien que ya tiene síntomas o un tamizaje positivo. Su objetivo es poner el sello de confirmado. Y aquí, la prioridad es la alta especificidad. No queremos tratar a un sano por error. Bueno, ahora vamos a los números. ¿Cómo podemos decir objetivamente que un test es bueno? Para eso usamos las métricas de validez, que básicamente nos dicen qué tan bien se desempeña nuestra prueba cuando la comparamos con la verdad absoluta, o sea, el gold standard. Todo, absolutamente todo, nace de esta famosa tabla de 2×2. Esta es la matriz. Arriba tenemos la realidad, si el paciente está enfermo o no según el gold standard. Y a la izquierda, lo que nos dijo nuestra prueba. La clave está en entender cada casilla. Los verdaderos positivos, que son los aciertos, los falsos positivos, que son las falsas alarmas, los falsos negativos, los que se nos pasaron, y los verdaderos negativos, los sanos bien identificados. Si dominan esta tabla, ya tienen la mitad del camino recorrido. La primera métrica es la sensibilidad. Piénsenlo así, es la capacidad del test para oler a los enfermos. De todos los que realmente tienen la enfermedad, ¿a cuántos pilló la prueba? Un test muy sensible tiene poquísimos falsos negativos, y para eso la mnemotecnia SNOUT es genial. Si un test muy sensitive da negative, podemos rule out, o sea, descartar la enfermedad con mucha confianza. Y la otra cara de la moneda es la especificidad. Esto es la capacidad del test para reconocer a los sanos y dejarlos en paz. O sea, de todos los sanos, ¿a cuántos la prueba les dijo correctamente, usted está sano? Un test muy específico genera pocos falsos positivos. Y aquí la mnemotecnia es SPIN. Si un test muy específico da positivo, nos ayuda a rule in, a confirmar el diagnóstico. Es la prueba que nos da luz verde para tratar. Ahora, aquí viene lo interesante. La sensibilidad y la especificidad son como el ADN del test. Son características propias de él. Pero en la consulta al paciente no le importa eso. La pregunta real es, doctor, el test salió positivo. ¿Eso significa que tengo la enfermedad? Y esa pregunta la responden los valores predictivos. El BPP es justamente eso, la probabilidad de estar enfermo si el resultado es positivo. Y el BPN es la probabilidad de estar sano si el resultado es negativo. Pero aquí viene el punto clave. Estos valores no dependen solo de la prueba, sino que dependen, y de una forma brutal, de una variable externa, la prevalencia de la enfermedad en la población que estamos estudiando. Y créanme, este es, sin ninguna duda, uno de los conceptos más importantes y que más les van a preguntar. Esto, por favor, hay que grabárselo a fuego. A mayor prevalencia de una enfermedad en un grupo, mayor va a ser el valor predictivo positivo de cualquier prueba que apliquemos, y al revés. El EUNACOM adora poner casos clínicos donde se use el mismo test en dos poblaciones distintas, una de alta y una de baja prevalencia, solo para ver si entendemos cómo cambia su rendimiento. Pongamos un ejemplo práctico. Imaginen que estamos en una clínica de especialidad, un centro de derivación donde llegan puros pacientes con alta sospecha de una enfermedad. La prevalencia aquí es altísima. Si aplicamos un buen test, un resultado positivo va a tener un BPP por las nubes, del 90%, por ejemplo. O sea, podemos confiar mucho en ese positivo. Ahora,
Tomamos ese mismísimo test, con la misma sensibilidad y especificidad, y lo aplicamos a la población general, como un tamizaje. Aquí, la enfermedad es rara, la prevalencia es bajísima. Miren lo que pasa. El BPP se desploma. Quizá ahora es de un 20%. ¿Qué significa eso? Que de cada 5 positivos, 4 son en realidad falsas alarmas. Se nos llena la consulta de falsos positivos. Esto explica perfecto por qué no podemos tamizar cualquier cosa en todo el mundo. Entonces, si los valores predictivos son tan dependientes del contexto, ¿no habrá alguna métrica más estable? La respuesta es sí. Y para eso existen herramientas un poco más sofisticadas que nos ayudan a navegar este problema, los likelihood ratios y las curvas ROC. Los likelihood ratios, o razones de verosimilitud, son una maravilla. ¿Por qué? Porque nos dicen exactamente cuánto aumenta o disminuye la probabilidad de tener la enfermedad después del resultado. Un LR positivo mayor a 10 es potentísimo, nos mueve mucho hacia la confirmación, y un LR negativo menor a 0,1 es igual de potente para descartar, y su gran ventaja son independientes de la prevalencia. Y las curvas ROC, bueno, son la foto del rendimiento completo del test. Nos muestran visualmente cómo se intercambia sensibilidad por especificidad según dónde pongamos el punto de corte. Pero lo más importante de todo es el área bajo la curva, el AUC. Si el AUC es 1, el test es perfecto. Si es 0.5, es como tirar una moneda al aire, no sirve para nada. Nos ayuda a comparar tests y decidir cuál es mejor. Perfecto, ya manejamos los números, pero ahora tenemos que hablar de las trampas, de las cáscaras de plátano. Cuando en el EUNACOM nos pongan un estudio sobre un nuevo tamizaje, es fundamental que sepamos reconocer los sesgos que pueden hacer que un programa parezca mucho mejor de lo que realmente es. Aquí están los 4 jinetes del apocalipsis en los estudios de tamizaje. Ojo con el sesgo de adelanto diagnóstico. Detectar un cáncer antes no siempre significa que la persona vivirá más. A veces solo significa que pasa más tiempo sabiendo que tiene cáncer. Es una ilusión de mayor sobrevida. El de duración también es clave. El tamizaje tiende a pillar los tumores lentos, los de buen pronóstico, inflando sus resultados. Y bueno, los de selección y verificación también pueden distorsionar todo. Siempre hay que tenerlos en el radar. Y llegamos a la recta final. Vamos a condensar todo esto en los puntos de máximo rendimiento para el examen. Esto es lo que no se les puede olvidar bajo ningún punto de vista. Entonces, en resumen, 1. Diferenciar conceptualmente tamizaje de diagnóstico. 2. Ser capaces de calcular e interpretar sensibilidad, especificidad, VPP y VPN. 3, y lo repito porque es vital, entender a la perfección cómo la prevalencia le pega de lleno al VPP. 4, saber para qué sirven los likelihood ratios. 5, identificar los sesgos, especialmente lead time y length time. Y 6, como bonus, tener una idea de los criterios de Wilson y Jungner, que nos dicen cuándo vale la pena implementar un programa de tamizaje. Y para cerrar, les dejo esta pregunta, que ya no es para el examen, sino para la vida. Porque más allá de las fórmulas, uno de los desafíos más grandes que tenemos como clínicos es sentarnos frente a un paciente y explicarle un resultado falso positivo, manejar esa angustia. La comunicación al final del día es tan importante como la interpretación correcta de un test. Mucho éxito en su estudio, colegas.